causas, animal models los modelos animales are crucial son in cruciales order to have a better understanding para of entender the mejor pathophysiological los mecanismos and in order to fisiopatológicos y evaluate para evaluar potential efficacy la eficacia of more potencial targeted treatment. de tratamientos diana. And the last talk Y la última charla was very important ha sido muy because, importante we have discussed porque hemos hablado, Roberto Roberto ha epilepsy explicado and autism la under coexistencia a de la epilepsia y el developmental autismo perspective. desde la perspectiva del And, desarrollo, I noticed that y me he dado many cuenta speakers de que today muchos oradores hoy cited tuberous sclerosis. han hablado también sobre la esclerosis tuberosa. Voy a hablar de ello mañana, pero creo que la esclerosis tuberosa puede ser un buen modelo para resumir Probably all the concepts probablemente todos we los have conceptos discussed que hemos today. tratado hoy. And just to make a comment, just Y to simplemente, antes de empezar, quiero hacer start, un please comentario. prepare your questions. Ir preparando But just to vuestras make a preguntas, pero comment, simplemente quería hacer un from a comentario developmental point of desde el view. punto de vista del desarrollo. We know very well that Sabemos early life muy bien seizures que in las tuberous sclerosis have las crisis de edad temprana en la esclerosis tuberosa tienen diferentes tipos de manifestaciones y puede que las crisis focales pueden continuar, y sabemos que la primera aparición de las crisis se caracteriza por una sutil desviación oculoclónica antes de que ocurra el espasmo infantil. Y ya se ha mencionado que hay algunas evidencias ahora que apuntan que el autismo también está precedido por problemas de ámbito visual, de reconocimiento visual, que ya son evidentes. A lo mejor ocurren al mismo tiempo que la aparición de las anomalías occipitales en el eje, antes de la aparición del espasmo infantil de un lado o del autismo desde el otro punto de vista. Así que creo que esto es algo que tendríamos que tener en cuenta, porque claramente es de una perspectiva de neurodesarrollo. ¿Qué piensan? Creo que tiene razón. Creo que una de las cosas que todos han intentado explicar es hasta qué punto la contribución de las crisis preceden los eventos de neurodesarrollo. No creo que tengamos ninguna evidencia que sugiera, o ninguna evidencia fuerte que sugiera. Creo que en los espasmos infantiles tenemos grandes evidencias, pero es interesante que por lo menos en los estudios que se han mencionado hoy no está claro, cuando se miden los resultados, lo bien que les va a estos niños a nivel del neurodesarrollo, incluso después de acabar con las crisis. Creo que el estudio de Reino Unido sí que se habló de eso específicamente, pero en general otros estudios no muestran este punto de forma específica, y creo que todavía hay bastante controversia y que incluso todavía no me queda claro si las crisis causan los problemas o si los problemas empiezan todos a la vez, y que las anormalidades del cerebro difuso son las que causan tanto las crisis como los resultados en el desarrollo neuronal. Y no sé si vamos a ser capaces de separar estos dos factores, pero yo sugeriría que tenemos que ser muy agresivos, evidentemente, tratando las crisis, pero también tenemos que ser igual de agresivos tratando los problemas de neurodesarrollo, porque puedo decirles que tenemos un programa de epilepsia muy activo en nuestro hospital, que lleva desarrollándose desde los 80, lleva ahí desde los 90, y puedo decirles
que una de las cosas que vemos continuamente es a las familias que vienen a vernos y que nos dicen, sí, se ha tratado la epilepsia de forma correcta, a lo mejor le han hecho falta una cirugía, 2 cirugías, 3 cirugías, pero les llevaba diciendo todo el rato a los médicos que mi problema, que mi niño tenía problemas de desarrollo neuronal y nadie ha hecho nada hasta que ahora mi hijo tiene 5 o 6 años y se ve este problema. Y creo que es muy importante que tenemos que empezar lo antes posible, sin importar qué causa, porque creo que ya hay suficientes evidencias para decir que estos niños están en riesgo de sufrir estos problemas de desarrollo neuronal. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos los mismos ejemplos con esclerosis tuberosa. Estamos aprendiendo a tratar no solo los síntomas, sino también el desarrollo anormal que ocurre en el cerebro y que puede causar tanto las crisis como los trastornos del espectro autista. Hablaré de todo esto mañana. Por favor, Ignacio. Para hacer un eco a lo que el doctor Curato lo estaba diciendo del estado maduracional y del desarrollo, que al comienzo las crisis no son espasmos infantiles en niños muy pequeños de 1 o 2 meses, sino que se desarrollan en un momento donde el cerebro está preparado para tener las crisis de los espasmos. Inicialmente se ven las crisis más focales, clónicas de los ojos, que el doctor Curato lo estaba mencionando. Y no se presentan espasmos infantiles tan tempranamente al mes de edad. Se describe más luego el síndrome de Ohtahara que hablábamos esta mañana con el doctor Martínez. Y todo se debe a un estado que el cerebro está listo para tener determinado tipo de crisis. Y de acuerdo que la esclerosis tuberosa es un modelo ideal que se presenta con todos estos problemas de autismo, retraso del desarrollo psicomotor, espasmos infantiles, y que finalmente de pronto hay una luz que podemos tratar no solamente las crisis, sino tratar la etiología del problema. Yo creo que va a haber mucho de esto en los próximos años. Preguntas, comentarios, questions, please. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle al doctor Schumann acerca de autismo. Yo soy terapeuta ocupacional y trabajamos interviniendo en el entorno y trabajando en esta estructuración del entorno. Cuando llegamos a niveles de independencia y funcionalidad bastante aceptables en un niño con autismo, siempre nos damos con el mismo tope, que es esa generalización del aprendizaje a otros entornos en los que no están estructurados o el niño no es capaz de hacer esa generalización. Me gustaría saber si ha encontrado evidencia acerca de si es posible generalizar ese aprendizaje aunque nosotros entrenemos en un entorno estructurado. Sí, buena pregunta. Yo pienso que la evidencia que tenemos ahora mismo en términos de investigaciones y a un nivel clínico es la importancia de hacer las intervenciones en grupos y en grupos de niños de la misma edad, ¿okay? Afectados y no afectados, ¿okay? Porque esa generalización no se puede enseñar de un adulto a un niño. Eso tiene que hacerlo con los mismos niños, aprender cómo generalizar enseñándose como un grupo. Y por eso para mí, por ejemplo, el tratamiento con ABA es muy bueno para ayudar a un niño a organizarse cómo aprender, pero llegando ya a los 3 años, a mí me gusta ver estos niños en una escuela, un programa escolar, donde tienen otros niños de su misma edad, para poder de verdad empezar a generalizar lo que han aprendido. Recuérdense que para todo niño lo más importante que hacemos cuando los mandamos al kindergarten, a la primaria, ¿no? A la primera tiempo que los mandamos a la escuela, es la parte social. No es tanto lo académico, you know. Entonces, eso es, para mí, yo pienso, bien importante. Entonces, están formando muchos terapistas en los Estados Unidos, están haciendo grupos de terapia ocupacional y grupos especialmente de tratamiento de lenguaje y lo que se llama después grupos sociales, enseñando a los niños cómo interactuar socialmente. Hasta en adultos están teniendo estas clases de grupos y encontrando efectos bastante beneficiosos. Pregunta también para el doctor Tuchma. En Estados Unidos se habla de tratamiento biomédico del autismo desde Autism One, Autism Research Institute. Se podría, combinándolo con terapias psicopedagógicas, como ha mencionado,
se actuaría en sinergia para que este niño mejore notablemente a través de la dieta, suplementación, quelación, inmunoterapia. Entonces, me pregunto por qué hay tanta desinformación en este área, sobre todo en países como el nuestro, que no es tan conocido, ya sea por la barrera lingüística o porque, como siempre, vamos un poco más atrás en años de conocimiento. Y quería saber qué opinión tiene respecto al abordaje biomédico, la filosofía Dan y todo este mundo tan desconocido aquí. Bueno, yo pienso que esto ha sido un problema que nosotros hemos creado en términos de la industria de billones de dólares alrededor del autismo. Eso yo creo que ha sido un fallo tremendo. El autismo no es una enfermedad, no hay un tratamiento biomédico, nunca va a haber. ¿Okay? El autismo es un proceso a nivel de entendimiento social y yo pienso que hay que ayudar a estas personas que tienen este problema, igual que ayudamos a todos los niños con terapias educativas y no tratarlos como si tuvieran una enfermedad. Es muy diferente que si tienes epilepsia y tienes convulsiones, hay que tratarlas de esa manera. Los estudios que se han hecho, sea con la dieta, sea con vitaminas, sea con quelaciones, sea con lo que sea, no han encontrado nada significativo. Yo pienso que eso es una industria médica que no tiene mucho valor. Yo quería añadir que no todo lo que se hace en Estados Unidos es lo mejor. ¿Ok? Para eso uno tiene que haber estado en dos sitios, uno en España y otro en Estados Unidos, y por eso hago el comentario que hago. No existen barreras hoy en día para el conocimiento, puesto que todos tenemos acceso a las fuentes de información científica y no científica. Otro problema que existe es la conducta humana que se aprovecha de las desgracias humanas, ¿verdad? Entonces yo cada año recibo 1 o 2 llamadas de España que quieren ir a ver al Dolman Dacato, el programa de estimulación precoz de Filadelfia. Los pacientes mañana hablaremos de esto, del autismo, que tienen síntomas gastrointestinales, lo sabemos, y hay algunos que pueden tener una intolerancia al gluten o a la caseína, pues usted lo pruebe. Yo les digo, en tanto en cuanto usted no se arruine o le cause daño a su hijo, usted prueba. Cada paciente es distinto, pero eso no quiere decir que la alergia al gluten sea la causa del autismo. ¿Okay? Y hay estudios muy claros. Y con la secretina, se han hecho luego estudios de secretina, etcétera. Es decir, que por favor, usted que es una persona educada e intenta ofrecer lo mejor a los pacientes, acceda a la información, porque está disponible, no hay ninguna barrera, nadie está tapando absolutamente nada. O sea, uno tiene que tener la mente de lo que es científico y aceptable y probado, y lo que no es científico. Mañana hablaremos un poco de una experiencia que hemos tenido con mitocondrias, pero eso no quiere decir que la causa del autismo sea un déficit mitocondrial o que el tratamiento con suplementos mitocondriales les sirva a todo el mundo. Pero no hemos causado ningún daño, tampoco... ¿Me entiende? O sea, que uno tiene que tener la mente abierta para ver las cosas, pero los comentarios específicos que está haciendo usted están bien estudiados científicamente y, por supuesto, que cualquier cosa en Internet no es científico. Y eso, sobre todo, lo sabemos en Estados Unidos a partir de la influencia rusa en las elecciones americanas y creo que también en las catalanas. Gracias, Agustín, por eso. Pero también quiero decir que esto es parte de lo que yo estaba hablando cuando estoy hablando del autismo. Una cosa, yo sé que tú vas a hablar un poquito y empezamos a tener esta discusión durante el almuerzo y yo creo que es una discusión buena para tener sobre el uso de autismo y tratar de encontrar causas específicas. Y, la doctora Rapin, siempre decía que cada semana hay una cura nueva para el autismo, pero el autismo sigue subiendo. El doctor, no es un doctor, sí es un doctor de antropología americano que se llama Roy Gringer, que ha escrito un libro muy bueno, tiene una hija con autismo y después empezó a trabajar con el autismo a un nivel antropológico. Y él fue que hizo el estudio que algunos de ustedes a lo mejor saben en Corea, donde fue a las escuelas en Corea y encontró que niños usando los DSM se podían encontrar 1 en cada 33 niños con autismo en una escuela regular.
Él hizo ese estudio en Corea, donde nadie decía que había autismo porque no era una palabra que ellos querían usar. Y él contó en una, yo lo acabo de oír hablar hace poco, estábamos en un panel juntos, y él contó que le preguntó a todo el público, que le puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos homosexuales habían en el 1920? No había cero, porque no existía el nombre. No había heterosexuales tampoco, no teníamos eso. ¿Okay? Y de pronto usamos una palabra y ahora sabemos que esto existe mucho. Es más, ahora ya tenemos hasta personas que son transgender, ¿okay? Que tampoco existía hasta hace poco. Y ahora lo podemos decir que es una epidemia, ¿okay? Porque existe mucho más y lo estamos viendo mucho más. Cuando le damos el nombre a una cosa, podemos causar también más evidencia de que esa cosa existe, porque nosotros le hemos dado un nombre. Y el ejemplo de homosexualidad es un ejemplo interesante, porque homosexualidad, si se recuerdan, fue parte del DSM y fue considerado una enfermedad. Okay. Y eso fue porque le dimos el nombre, lo queríamos medicar, hacerle una cosa médica y no estuvimos correctos. Y yo pienso que muchas veces hacemos eso con algunos de estos desórdenes de desarrollo, lo tratamos de hacer muy médicos y no entender de verdad qué es el neurodesarrollo que es común a todos nosotros. Sí, pero está demostrado que hay niños que les hacen analíticas de todo tipo, perfil inmunológico, metales pesados y muchos de ellos reportan alta toxicidad. Sí, yo te voy a decir, te tengo que parar un segundo, porque cuando tú dices eso, no está hecho en estudios bien hechos. Yo te voy a dar ejemplo tras ejemplo de padres que han venido a mi consulta en los últimos 30 años, que han mandado parte de su pelo. Yo nunca pude mandar el mío ya por años, pero ellos mandaron un pedacito de su pelo. Y vinieron con las mismas clases de cosas que a su niño, ¿okay? Y yo tengo padre tras padres que ha tenido ruina, como estaba diciendo el doctor Leguido, han vendido su casa y después han vuelto a verme, a decirme, nada de esto trabajó, doctor, ¿qué hago ahora? Así que yo tengo mucha, antes yo tenía un poco de paciencia para esto, pero de verdad que ya no tengo paciencia. Yo he visto muchos desastres con esta clase de cosas y no tengo paciencia para estos doctores. No creo que hay ciencia y no creo que vale la pena discutir eso. Creo que estamos haciendo un mal, no un bien. Yo no quiero parte de eso. Parte de la mejoría que han reportado los padres de sus hijos, que han empezado a hablar, a tener contacto visual, y a lo mejor es parte del placebo, no sé. El placebo es bien interesante. El doctor Leguido habló sobre secretina. En los estudios de secretina que se hicieron en diferentes instituciones de los Estados Unidos, después que rompieron el estudio y le dijeron a los padres que sus hijos no estaban recibiendo secretina, los padres se volvieron y dijeron, pero mi hijo mejoró tremendamente, yo quiero secretina, pero no te dimos secretina, pero yo quiero secretina porque eso mejoró. Sí, yo quería hacer, bueno, yo soy una mamá, no soy médico, y entonces quería haceros una consulta. Vamos a ver, mi hijo es un WES que derivó en epilepsia refractaria y a día de hoy, 11 años después, aún sigue teniendo crisis convulsivas a diario. Ha probado toda la farmacología, hemos probado todo. Entonces, mi pregunta es, evidentemente el niño, conforme ha ido evolucionando, ha ido a un colegio lo que llamamos normal, no se entiende así. Entonces, eso sí, ha tenido PT, AL, no sé cómo le llaman ustedes allá, si es el mismo nombre o no, terapias siempre, pero dentro de un entorno social normal, es decir, con el resto de los niños. Entonces, mi pregunta es, ahí se lo quería decir al doctor Tuchman, y es que, por ejemplo, desde que le utilizan la técnica ABA, hiperactividad, déficit de atención, TDAH, todo esto, lo metemos todo en unas cajitas y se lo ponemos, ¿no? Mono. Bueno, pues todo esto lo que sí hemos notado que mientras farmacológicamente intentaron controlar la hiperactividad y ningún fármaco sirvió, la técnica ABA está consiguiendo lo que no ha conseguido nadie. O sea, de repente el niño conecta, mirada, de repente el niño está haciendo un juego y te dice, mamá, ven a jugar conmigo. O sea, no lo ha hecho en 10 años.
Entonces, mi pregunta es, aquí en España, no sé fuera, educación primaria es hasta sexto de primaria, es decir, hasta los 12 años. Evidentemente, después aquí no tienes una forma de continuar que tu hijo siga estando con el resto de los niños. Pasa a un centro de educación especial. Entonces, mi pregunta es, ¿puede haber un retroceso o se decantaría porque continuara dentro de un entorno normal en el que él va a ser el que no lo va a ser? No sé si me estoy explicando correctamente. Continúan las terapias de por vida, el apoyo de por vida, y llega un momento que socialmente los quitan. Entonces, mi pregunta es, como padres, ¿qué hacemos? Dos cosas. Primero, yo pienso que hay muchas maneras, no hay una manera de educar a estos niños específicamente, porque todos los niños son diferentes. Igual que yo siempre digo a los padres, porque tu hijo tiene autismo no quiere decir que no puede tener otro problema neurológico. Así que si tiene dolor de cabeza, no vamos a pensar que el autismo causó el dolor de cabeza. Tenemos que mirar las otras cosas. A nivel de educación, yo pienso que si un niño puede estar con un grupo de niños típicos y académicamente puede hacer las cosas bastante bien, pues entonces está bueno. Bueno, aprenden, realmente lo que se ha demostrado es que aprenden por imitación. Bueno, ciertos tiempos sí aprenden con imitación, pero también es importante que aprendan las cosas al nivel que ellos pueden aprender. Y si los niños están muy por encima de ellos y ellos no están captando eso, pues es más difícil, es todo. No quiere decir que no hay grupos específicos donde pueden existir esos niños. A nivel de qué pueden hacer cuando, ¿saben? En América Latina, por ejemplo, yo veo muchos pacientes de allá y no tienen programas específicos para autismo, y ellos sí mandan a los niños a escuelas regulares con lo que se llama una sombra, y trabaja bien, no se han hecho estudios a ver cuál es mejor, etcétera, etcétera. A nivel de retroceder, de tener una regresión en comportamientos o algo así, o ir para atrás, yo no creo que eso va a pasar, y especialmente, sí sería bueno que tuviera más cosas, educacionales, pero yo te diría que una cosa que tenemos que recordarnos es que no solamente en la escuela uno aprende sobre la vida, right? Hay muchas actividades, sean deportes, sean actividades de arte, de música. Que le interrumpa, doctor Tuchman. Es que aquí en España, incido porque lo estamos haciendo aquí, obviamente, por ejemplo, lo que es la encefalopatía epiléptica en general, coarta absolutamente. Yo soy totalmente partidaria de que hagan deporte, pero nos encontramos que para hacer deporte, como tienen epilepsia, tiene que ser un yo-yo, lo que usted indicaba como la sombra. Entonces, para jugar a la sombra tiene que ser tenis, equitación, piscina, es todo mono, o sea, es todo con un tutor, no es con un entorno de niños, es un 1-1. Entonces, el entorno es complicado, porque es lo que dice, o sea, la idea es esa, o sea, que los niños se críen, cuanto más en un entorno normal, más aprenden lo bueno y lo malo, que aparte también es bueno que aprendan lo malo. Entonces, las limitaciones están ahí, es que llega un momento que los padres necesitamos de gente como ustedes, que nos digan a nosotros, los que no nos dieron el libro gordo de Petete, de los niños, qué hacer, o sea, ¿cómo seguimos? ¿Hacia dónde vamos? Es que es muy complicado. Otra vez no tengo una solución, porque eso tiene que ver con la sociedad y cosas económicas también, pero a nivel de lo que se ha hecho en los Estados Unidos, que yo pienso que ha sido un bien, han habido muchas organizaciones de deportes, sea de golf hasta tenis, que son organizaciones a nivel nacional, con fundaciones que traen a niños con diferentes discapacidades, con epilepsias y con otras cosas. En los Estados Unidos, en Florida, hay un campamento entero para niños con epilepsia, de todos niveles, donde el campamento, el verano entero, tienes que tener epilepsia. Puede ser West Syndrome o puede ser 2 convulsiones en tu vida, pero tienes que tener eso para ir a ese campamento, y lo ponen a todos los niños juntos y hacen por el verano entero. Pero esas son cosas que hay que desarrollar, y son buenas. Doctor Tuchman, felicitaciones por su conferencia y sobre todo por su experiencia. Nos hemos enterado una vez más que el autismo no es una enfermedad, pero existe. Ahora bien, una vez que se diagnostica, sea magia, sea brujería, todo lo que no sirve nada para nada. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo vamos a ser
planes de prevención, porque evidentemente había que hacer diagnósticos precoces y educar un poco más a los neonatólogos o a los pediatras, que somos los que vemos primero al recién nacido, al niño, y tratar de fomentar la forma del desarrollo cognitivo de los seres humanos, porque primero se hace la socialización social, doméstica, y luego la social. En ese orden de ideas, ha habido estudios de que fomentan la lactancia materna, no solo por los beneficios que contiene la leche humana, sino el contacto ojo con ojo y la parte psicoafectiva que la leche humana proporciona. Yo quería saber su planteamiento y su postura ante esto, y que nosotros debemos tratar a los niños autistas, ya que no es una enfermedad entonces, como dijo Hipócrates, que no hay enfermedad sino enfermos. Pero evidentemente quien sufre todo esto son los padres de los niños autistas. Y hay cierta indiferencia, como decían las madres que han intervenido en los gobiernos y en los estados, y luego tienen que haber estas organizaciones, pero a mí me gustaría, por la experiencia que usted tiene de 30 años, pues que me diga si va a haber algún proyecto de prevención, porque a estas alturas lo que hay que evitar, que sí sabemos que hay un trastorno genético, es la expresión genética de la enfermedad. Gracias. Sí, hay varios proyectos que están a un nivel mundial en países subdesarrollados como en India, en África, y los proyectos tienen que ver con enseñarle a los padres, simplemente cómo interactuar más. No que los padres son la culpa, pero que estos niños necesitan un poquito más de lo que es normal. Y entonces sí están existiendo, están entrenando, lo que están haciendo es entrenando a un padre, porque han habido muchos estudios que enseñan que estas clases de intervenciones tempranamente, antes del diagnóstico de autismo, pueden ser eficaz. Entonces, especialmente si no hay otro problema encima, que puede complicar las cosas. Entonces sí se están haciendo estos estudios. El nivel de la leche, la leche humana, se hizo un estudio recientemente que enseñó a nivel, fue en pediatría, que salió, que no enseñó que si dabas la botella y tenías ese contacto, era igual que si estabas dando la leche en términos de la parte social. Yo creo que tiene que ver más con la parte social que con la leche materna. Other questions? Buenas noches, doctor Truman. Felicidades por su ponencia, muy interesante. Bueno, siguiendo su perspectiva, de una forma preventiva, ¿cómo podríamos hacer si el desarrollo del niño social, cognitivo, se da del 1 a 2 años? ¿No se podría hacer un plan, por ejemplo, para estimulación temprana para que reciban los niños con más alto riesgo, así reducir la tasa de autismo o enfermedades degenerativas? Sí, se pudiera y se está tratando. Lo que, no sé cómo vamos a cambiar esto, simplemente seguir tratando de levantar conciencia sobre la parte social cognitiva, que es lo que pienso que va a ser el próximo paso. Yo pienso que no estamos haciendo eso bastante, pero yo creo que eso va a ser lo que va a venir en la próxima década, o por lo menos lo que espero yo que venga. Yo, con todos mis residentes de pediatría que están conmigo ahora en su torno alrededor con nudo de desarrollo, yo les digo que si me dicen que el niño tiene autismo, los voto y no los quiero más en eso. Quiero que me expliquen el niño y que me digan el problema social y le enseño desde el principio cuáles son las cosas que tienen que mirar en un niño a un nivel social. Yo creo que esa es la manera de estar pensando, que la parte, como la misma manera que nos damos cuenta cómo un niño desarrolla un nivel motor, cómo un niño desarrolla un nivel de lenguaje, es la misma manera que tenemos que mirar la parte social. Gracias. Fernando. Sí, hola, neuropediatra. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tus conferencias. Ya lo digo varias veces, pero es que cada vez aprendo más con tus conferencias. Veo que tú también evolucionas como el autismo, ¿no? Evolucionas, es un continuo y cada día nos aporta más cosas. Pero yo insisto muchas veces sobre lo mismo, ¿no? Has dicho la frecuencia tan alta de alteraciones de la actividad eléctrica cerebral en los niños con TEA, 6 a 70% o 60% nada menos.
es que uno no sabe qué hacer, si hacer sistemáticamente todos los niños tengan un estudio electroencefalográfico, incluso en sueño, o no, porque, claro, va a depender de cómo esté su situación a nivel cognitivo, su nivel de interacción social, porque a veces nos complica la cosa, entonces tener un registro que es patológico o no es patológico. ¿Lo haces sistemáticamente o solamente en los casos que tienes un cuadro regresivo o los casos que hay un trastorno de interacción social evidente? ¿Pudieras hablar un poco de eso? Y solamente un apunte, quería decir a la compañera que ha dicho antes, en España sí hay un grupo que ha trabajado en todas estas técnicas de tratamiento. El grupo GTA hizo una publicación de guía de buena práctica que está publicada en Revista de Tecnología y que está hecho por un grupo de neurólogos, psiquiatras, psicólogos y que es un consenso donde todas estas cosas están bien definidas. La gente, como decía el elegido, tiene que leérselas para que luego no pregunte como sabiendo que no es capaz. O sea que en España sí que está eso publicado. Bueno, perdón por esa aclaración y te dejo la pregunta. Muchas gracias. Yo no hago electros ya casi en los niños con autismo, menos si están teniendo síntomas de convulsiones. Ahora, es verdad que algunas veces mi sospecha de convulsiones en un niño que está teniendo autismo es mucho más baja que, estoy mucho más sospechoso, ¿no? En un niño con autismo, si está teniendo algo que es raro y hago un electroencefalograma. Pero simplemente si está teniendo autismo o si está tuvo una historia de regresión, pero ahora mismo no está regresando, no tiene una regresión, yo no hago un electro así por así. Porque muchos de estos niños tienen abnormalidades y no sé qué quiere decir eso. No ha habido evidencia que tratar estas abnormalidades, hasta en niños que no tienen autismo, hace una diferencia. Excepto a lo mejor, como hemos hablado, en espasmos infantiles, que han habido los estudios que han enseñado la importancia de tratar las convulsiones. Pero cuando estás hablando de una espiga o dos espigas, así por así, no sé qué hacer con esa información como dices, así que no lo hago. Si veo que el niño está teniendo algo que parece una convulsión, que muchas veces en los niños o escuchamos eso, pues hago entonces. ¿Qué puede parecer una convulsión? Porque claro, es que a veces... Bueno, puede ser, puede ser tan simple como que están teniendo episodios de alteración en términos de que no están respondiendo y que los padres están yendo y no están respondiendo bien. ¿Eso es tan frecuente? Es tan frecuente, pero si lo preguntas y hoy en día, cuando yo los pregunto a los padres, ellos, la mayoría no me dicen que sí. Se le pregunta y no dicen que sí, pero es verdad, es frecuente y entonces sí se está haciendo más electros que lo que se supone que a lo mejor tengamos que hacer en otros niños, pero yo te diría que eso vale la pena porque si están teniendo convulsiones de verdad, entonces hay que tratarlos y todos tenemos la experiencia de un niño que ha tenido alteraciones en términos de su respondiendo, que han tenido convulsiones que está causando eso, no son tan común, pero una es lo que necesita. Vale, gracias. Te lo volveré a preguntar dentro de unos años. Un comentario acerca de lo del electro. Para mí lo que hace la indicación del electro es cuando los papás no pueden romper el episodio. Están mirando al fondo y los papás hacen un ruido y no pueden romperlo. Inclusive los pacientes con autismo en general, tú haces un ruido y tienes algún tipo de respuesta. Y si lo tienen, así tengan una espiga o una punta interictal, yo prefiero capturar el episodio. Tratar de un electro, aunque es difícil a veces en pacientes con autismo, por lo que tienden a quitarse los electrodos cuando se ponen con pegante para mantenerlos por varias horas. En nuestra sección podemos mantener un paciente por 1 o 2 horas en la unidad ambulatorio o si el paciente también se puede ir a la casa con el sistema por 1 hasta 3 días o se pueden admitir también por varios días hasta que se capturen los episodios de falta de respuesta. Porque intelectualmente no puedes, con una espiga como es tan frecuente en estos pacientes, no vas a poder concluir si es epilepsia o no. So there are other 3 questions. 3 preguntas For all más. the speakers, you can ask to all the speakers. Podéis preguntarles a todos los oradores. Gracias. Un poco uniendo un poco todo el día de conferencias y charlas que han sido muy interesantes,
Hemos hablado, o habéis hablado mucho de tratamiento orientado a lo médico, farmacológico. Al final el doctor Tuchman ha insistido también, y esta mañana, en la parte más de rehabilitación y estimulación, toda la parte educativa, deporte, ha hablado la madre. Creo que muchas veces tenemos segregación interprofesional, que no acabamos de comunicarnos unos a otros. Yo hoy estoy aquí en unas conferencias más médicas porque sois todos neurólogos. Creo que el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, no sé hasta qué punto vosotros creéis que lo estamos logrando hacer. Quizá el doctor Antonio Martínez Bermejo pues tenga un poco más de opinión de aquí de España, pero quizá aportarnos la impresión desde los países en los que estáis trabajando o conocéis. Desde el punto de vista de la prevención, hablábamos también de la atención temprana como un factor muy importante cara a disminuir a largo plazo las consecuencias de ese trastorno del neurodesarrollo. Y un poco creando también hacia un consenso. Ahora he recibido un paciente de 27 años que ha estado diagnosticado, escolarizado en centros ordinarios, y ahora con 27 años no tiene una ocupación, pertenece nada más a una familia pues con alto nivel cultural, y resulta que hasta los 17 años no descubrieron que tenía una agenesia de cuerpo calloso, en fin, una serie de electroencefalografía anómala, y mientras tanto ha estado diagnosticado de TDAH y ahora mismo le han diagnosticado también de trastorno de tipo autismo, Asperger. Ya no sé si os lanzo la pregunta a toda la mesa, si no podríamos quedar un consenso. Hemos hablado que la ILAE propone un consenso cara a la evaluación, no solo médica, sino también neuropsicológica, imagino que de terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia. Si además no podríamos empezar a crear un consenso y os lanzo un poco la propuesta de qué es importante, porque aquí hay familias, cara a la intervención más interdisciplinar de estos niños. Muchas gracias. Bueno, a tu pregunta tengo que decirte que efectivamente sería muy importante mayor interconexión entre los profesionales que manejan este tipo de patología. En el caso en concreto aquí de España yo lo desconozco, pero sí en la consulta nuestra sí tenemos de vez en cuando, no es una cosa común, pero ocasionalmente sí nos comunicamos con los equipos de atención temprana y nos preguntan las dudas que ellos pueden tener en cada momento y lo resolvemos lo mejor que podemos. Lo ideal sería que en los centros de atención temprana hubiese un neuropediatra que fuese semanalmente, periódicamente, visitando estos centros y resolviendo todas las dudas que pudiesen surgir a lo largo del proceso de atención a estos pacientes. Esto es una idea que se lanzó hace bastantes años, creo que se puso en práctica en Cataluña, en Barcelona, pero creo que se abandonó por problemas de tipo económico, lógicamente, ¿no? Pero sería muy interesante la cuestión, ¿no?, que comentas, ¿sí? Un comentario. Estás hablando de prevención y diagnóstico temprano. Un niño de 17 años que se pasó sin diagnóstico hasta esa edad. Entonces, lo primero es educación. Educación a los padres, educación a los médicos primarios. Los padres de este niño de pronto no notaron nada raro con este niño temprano, pero de pronto nunca han oído el diagnóstico de Asperger, que ya no se llama Asperger, creo, sino dentro del espectro del trastorno autista. Entonces, reuniones como estas para los padres, para los médicos, ponerlo en el currículum de medicina para que los médicos estén más enfocados para trastornos del desarrollo temprano, que puedan, cuando los diagnostiquen, referir los pacientes a los neuropediatras para que reciban la atención temprana. Esa es la parte del diagnóstico temprano con una intervención temprana. Entonces vas a tener un pronóstico mucho mejor. Y la otra, la prevención, obviamente prevención durante el embarazo, alcohol del embarazo, las medicinas durante el embarazo, el ácido valproico durante el embarazo, las cosas que sí sabemos que en verdad pueden aumentar el riesgo de autismo, prevenir esas. Y es obviamente la parte genética que se la dejaría a la doctora Co. Roberto. Bueno, gracias por estar aquí, porque eso es bien importante. Tú eres una neuropsicóloga, ¿verdad? Okay. Yo me recuerdo casi más de 30 años atrás, cuando yo salí de Nueva York, la doctora Rapin me dijo, lo mejor que puedes hacer es encontrarte un amigo que es psicólogo o una amiga que es psicólogo, ¿okay? Porque si quieres de verdad hacer un cambio en estos niños, tienes que trabajar en una manera interdisciplinaria. Yo creo que es
por eso empiezo con cómo tenemos que entender esto en una manera de la diferencia entre los comportamientos y cómo hacemos el diagnóstico a nivel de comportamientos, y después toda la parte biológica, que es las causas y la patofisiología. Y tener ese lenguaje en común entre todos los médicos y psicólogos, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, todo eso es sumamente importante. Yo, en el centro mío que yo tengo, que es un centro de neurodesarrollo, por años hemos tenido charlas con todas las diferentes disciplinas, todas las mañanas, no de pacientes. Yo no pienso que eso es tan importante como tener charlas en general para tener una comunicación, para entender cómo piensa un psicólogo, cómo piensa una terapista de lenguaje, y que ellos entiendan como nosotros pensamos, para poder hablar con los padres en una manera más constructiva. Yo pienso que es bien importante para todo neurólogo pediatra que entienda el neurodesarrollo, porque eso es parte de lo que tienen que hacer, y aprender las técnicas educativas, no al nivel de lo que, como sabe un educador, pero bastante para conocer cuáles son las diferentes técnicas y las diferentes maneras de tratar. Yo pienso que en los Estados Unidos todavía tenemos mucho para hacer en este lugar, y supongo que esto va a ser algo que va a ser una lucha. La única cosa que te diría es que hoy en día estamos hablando del reto del paciente con epilepsia y autismo. Antes simplemente hablaríamos del paciente con autismo, con epilepsia, y así habría sido hace 10 años atrás. Ahora estamos hablando de las dos cosas como en un lugar. Tenemos tiempo para la última pregunta. Sí, buenas tardes, mi nombre es Esther y soy pediatra de la Unidad de Atención Infantil Temprana en Sevilla. Quería felicitar al doctor Tuchman por la buena charla que nos ha dado y sobre todo por el concepto de sociogénesis. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque afortunadamente no somos pura genética, sino que estamos influidos por el medio ambiente, lo cual nos permite la gran diversidad de aquí, pues los que estamos, ¿no? Quería hacer hincapié en el especial interés que tiene la detección temprana en trastornos del neurodesarrollo, en autismo, en el seguimiento de los niños de muy alto riesgo, como son las encefalopatías epilépticas precoces o los hermanos de los niños con trastorno del espectro autista o otros síndromes que puedan estar asociados, porque la detección precoz implica que podamos derivar tempranamente a los niños a las unidades donde estamos haciendo una intervención interdisciplinar. Yo trabajo junto con una psicóloga y nos ponemos el título de psicopediatras, porque la verdad es que estamos aprendiendo muchos unos de otros. Y una de nuestras principales misiones es dar formación a nuestros compañeros de pediatras de atención primaria para la detección precoz. Creo que en España se están haciendo cosas muy interesantes, nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, con los planes de atención infantil temprana que estamos llevando a cabo, creo que mejorará el pronóstico de nuestros niños en un corto plazo. Aquí el problema que tenemos en España es que hay 17 ministerios de sanidad y cada comunidad autónoma tiene su propio programa. Entonces, es diferente. O sea, sabemos de sitios que funcionan muy bien, por ejemplo, Salamanca y Zamora, en unos programas de atención temprana, como has comentado muy bien. Aquí en Madrid, en ciertas áreas sanitarias, los pediatras están concienciados y se les pasa a los 18 meses el MChat a todos los pacientes, pero en otros sitios yo sé que no se les hace nada y que es un poquito que los padres ven que hago un problema, lo comenta con los amigos y al final van al pediatra y el pediatra es muy despistado. O sea, sería interesante divulgar estos conocimientos para aplicar las medidas oportunas. The very last questions. La última pregunta. Sí, seré muy breve. Ustedes han presentado aquí los resultados de muchos estudios muy interesantes. Yo, como madre de una niña con hemimegaencefalia, lisencefalia y epilepsia farmacoresistente, llevo 14 años buscando un lugar donde aportar lo que yo sé de mi hija para participar en estos estudios y no lo encuentro. Quisiera preguntar si hay algún tipo de convocatorias públicas, algún lugar virtual en el que podamos ofrecer de manera altruista a nuestros hijos para estos estudios, porque son enfermedades raras, hay pocos pacientes y pues a mí me gustaría participar en este tipo de estudios. Gracias. Yo aquí en España no desconozco si se hacen ensayos farmacológicos, pero con tipo de determinador de epilepsias en concreto o con algún tipo de mutación en concreta, pero así globalmente no desconozco, no lo sé.
La identificación de una etiología genética específica ha revolucionado la forma en la que podemos hacer los estudios clínicos. Así que hay muchas familias que pueden unirse. Lo que hacen al principio, antes de un ensayo clínico, antes de que inclusive esté disponible, es empezar a recopilar datos en un registro. Así que hay muchos registros fijándonos en la historia natural de cómo se ha desarrollado la enferma, como por ejemplo para el síndrome de Rett, tienen un registro específico de esa historia natural. Así que cuando hay un fármaco disponible, luego van a esa historia natural, podríamos decir. Así que sí que hay una forma en la que nos podríamos unir. Han habido muchas asociaciones formadas que realmente han cambiado la forma en la que vamos a actuar en el futuro. Y creo que lo que proporcionan las contribuciones de las familias, de los padres, de las madres, son importantísimos. Es muy importante unir a las personas. Bueno, pues mañana hablaremos de la megaloencefalia y cómo es. Bueno, hablaremos de ello mañana y la razón de ello es porque ahora tenemos la posibilidad de utilizar inhibición de mTOR en algunas hematopatías como esclerosis tubérica y otras, megaloencefalopatía, etc. Y hay un caso importante ahora. Bueno, hay un registro de un buen efecto en lo que se refiere a la reducción de algunas crisis en la megaloencefalopatía, pero hablaremos de ello mañana. La última. Voy a hablar español, ¿de acuerdo? Porque es para Antonio. La pregunta es para Antonio. Soy periodista sanitario, llevo la comunicación de forma voluntaria de varias asociaciones de pacientes, de niños con enfermedades neuromusculares, etcétera, y soy familiar de un niño con autismo. Sinceramente, mirándome a los ojos, como decían, de padre a bebé, una familia que va a La Paz, al servicio de pediatría de La Paz, de neuropediatría, y dice, quiero tener un segundo hijo, vamos a hacernos pruebas genéticas. Actualmente, mirándome a los ojos, doctor, las pruebas genéticas que se están haciendo en Madrid o en las 17 comunidades autónomas de las que usted hablaba, ¿son completas? ¿Puede mi familia tener un segundo hijo? ¿Puedo fiarme de esas pruebas? ¿O es mejor que usted me derive a Estados Unidos o a cualquier otro país, Austria, Alemania, me da igual, Holanda, y me hago esas pruebas genéticas? Bueno, vamos a ver, el autismo, las pruebas genéticas en el autismo están en este momento en fase de investigación. En España no hay ningún centro donde haga estudios de investigación en genética del autismo. Sé que en Estados Unidos, en concreto creo que en Nueva York, hay centros específicos donde se hacen este tipo de pruebas. En España no existe y desde luego en el INGEN, el Instituto de Genética Médica y Molecular de nuestro hospital, no lo hacen. No lo hacen porque, en primer lugar, el costo económico es enorme, la rentabilidad es muy baja, para el autismo muy baja, y hasta que no tengamos los estudios del exoma humano no podremos garantizar una relación, una causa-efecto para dar un pronóstico genético a las familias. O sea, en este momento estamos, no hay posibilidades, al menos aquí en nuestro hospital. Muchas de las cosas genéticas que se encuentran en autismo, igual que en la epilepsia que dijo la doctora Coe, también son espontáneas. La mayoría son cosas espontáneas que pasan una vez y no pasan. Pero cuando uno mira los estudios grandes, aunque toda la genética esté normal, toda la genética que tenemos ahora, no hay nada específico, que hacemos básicamente un microarray y un frágil X, es lo más que se hace a un nivel clínico. Y si esas dos cosas están normal, todavía hay un chance de 3 a 5% de tener un niño con el espectro de autismo. Lo que no vas a saber es si va a ser un niño con el espectro de autismo que va a ser el próximo Bill Gates o Steve Jobs, o si va a ser un niño con autismo con problemas bien grandes. Y eso es la cosa. Bueno,
So I would like to thank all the speakers Me gustaría agradecer a todos los oradores y participantes presentation and por discussion here today. estas And fantásticas the last presentaciones y word debates que hemos from tenido y las últimas palabras para Miguel. Simplemente un par de avisos antes de que demos por concluida esta primera jornada. Mañana es a las 9:30. De nuevo cuando empezamos, y vamos a realizar, como en otras ocasiones, un cuestionario, un análisis de satisfacción por parte de los asistentes, de ustedes, a este congreso. Esto nos sirve pues, para seguir mejorando para ediciones posteriores. Si alguno mañana, por cualquier razón, no va a poder venir, pues le rogaría, eso sí, que nos lo rellenara hoy, por lo menos con las ponencias a las que ha tenido capacidad posibilidad de asistir y, sobre todo, a los términos de organización. Y por lo demás, pues nada, hasta mañana y un aplauso para nuestros ponentes. Muchas gracias.